A continuación conoceremos a Arturo Aguilar Ochoa, un historiador que nos platicará sobre datos relevantes de la batalla del 5 de mayo y el legado que nos dejó. He estudiado la batalla del 5 de mayo porque originalmente investigué sobre el Segundo Imperio, entonces ya llevo unos 10 o 15 años investigando el tema, que no fue directamente sobre la batalla, sino que se fue vinculando a otras investigaciones, incluso también la investigación sobre Benito Juárez, que es otro tema que yo también analizo y estudio. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos importantes que destacar de la importancia de la batalla del 5 de mayo. El primero tiene que ver con lo que significó en esa época la batalla, lo que implicó el triunfo, porque dio un respiro al gobierno de Benito Juárez en contra de la intervención francesa. Significó también el hecho de que los mexicanos se dieron cuenta que podían enfrentar a uno de los ejércitos más importantes del mundo en ese momento. Entonces, tuvo un impacto en ese momento muy importante. Después, el triunfo de la batalla ha significado una identidad nacional y una manera de demostrar también a los mexicanos que es posible conseguir el éxito en cualquier ámbito. Entonces, ha tenido secuelas a lo largo del tiempo que me gustaría hablar un poco más adelante sobre ese punto. Bueno, aquí me gustaría destacar dos puntos importantes de la batalla. Los errores que cometió el ejército francés, que finalmente dieron el triunfo a los mexicanos, y que tiene que ver con esta arrogancia que tuvo el ejército comandado por Lorenzés, que era el militar que dirigía el ejército y que estaba convencido de que iba a ganar la batalla. Estaba prácticamente, como mandó en un mensaje al gobierno de Napoleón III, dueño de México, dueño del país. Entonces, este fue un primer error. Otro error que cometió fue también el hecho de que preguntó, de hecho, a algunos mexicanos como Almonte, Juan Nepomuceno Almonte, cuál era la ruta más fácil para tomar la ciudad de Puebla y también el punto más difícil para que se tomara Puebla. Le informaron que había dos lugares que era importante tomar. La parte que tiene que ver con lo que ahora conocemos como el Carmen, que entonces era un convento que era muy fácil de tomar en ese entonces, y los fuertes, el fuerte de Loreto y de Guadalupe, que era la parte más difícil porque ahí se habían hecho fortificaciones y se había puesto el ejército mexicano para enfrentar al invasor. Entonces, él, en esta arrogancia que consideró que le daría más prestigio, pensó que tomando los fuertes sería más importante para él y para su carrera, y fue finalmente otro de los errores que cometió. Incluso errores tácticos también, como utilizar cañones a 2 kilómetros de distancia, que sí llegaban al objetivo, pero que no tenían la misma fuerza cuando finalmente conseguían el objetivo para atacar. Entonces, ese es un punto que a mí me gustaría destacar. El otro punto tiene que ver con el aspecto de por qué se dio el triunfo a los mexicanos, al ejército mexicano, el ejército de Oriente, que tenía muchas desventajas, era un ejército poco preparado, a diferencia del ejército francés. Sin embargo, la arenga que previa a la batalla dio el general Ignacio Zaragoza a su ejército fue muy importante para animar a las tropas, animar a los mexicanos
y finalmente ganar la batalla. La coordinación estratégica que tuvo el general Zaragoza con sus generales, el general Berriozábal, Felipe Berriozábal, el general Porfirio Díaz, fue importante para que se diera finalmente el triunfo. También participó el general Miguel Negrete y la participación de tropas que ayudaron al ejército de Oriente a que finalmente se ganara la batalla, como fue la presencia de los indígenas de las zonas como Tetela y Zacapuastla, que llegaron en el momento adecuado cuando los franceses estaban subiendo al Cerro de Loreto y de Guadalupe y que remataron al ejército en una acción heroica y con cualidades de ser un ejército aguerrido que se enfrentó cuerpo a cuerpo con el ejército francés. Entonces yo destacaría estos dos puntos en los acontecimientos de la batalla. La batalla empezó más o menos a las 11 de la mañana, a las 12 del día, y se continuó hasta la tarde de ese 5 de mayo de 1862.